mucho más grande, Sí. mucho más amplia en el país. ¿Y las políticas dónde van? Don Norbert, ¿cómo me le va? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por permitirme compartir tanta información que tengo, porque soy el principal actor de todo este embrollo que usted está contando, así que adelante, cuénteme, ¿qué le respondo? Bueno, primero, ¿usted hace cuánto ya no está en CONAPAM? ¿Ya cuántos días? Bueno, creo que el 12, a ver si no me equivoco, 12 de octubre, una llamada telefónica, me informan que asume la representación del presidente, la doctora Monive, en la noche. Ok, lo llaman y le dicen, usted ya no es más el director de CONAPAM. Bueno, director no es exactamente, presidente de la Junta Rectora, que es diferente. No soy administrador, sino un representante del presidente que él escoge. Ok, pero le dicen simplemente usted ya no es más el representante del presidente en CONAPAM. Correcto. ¿Razones? Lo que le puedo decir es que en esa llamada yo no tengo a la fecha ninguna nota oficial que me digan, pero sí me dijo la doctora que muchas gracias, muy agradecido, pero que decidieron que ella iba a tomar, digamos, la representación del presidente en el Consejo. Yo de mi parte, pues, en un giro de 180 grados de CONAPAM, yo puedo decir hasta donde yo llegué y lo que encontré. Precisamente, don Norbert, muy buenos días. Eso era lo que yo le quería consultar. Sabemos que ya el gobierno puso incluso una demanda en contra del CONAPAM por presuntas irregularidades. Yo quisiera que usted nos señale un poco con respecto a esto, las irregularidades que se le están achacando, que usted dice, bueno, yo hice hasta donde encontré. ¿Qué encontró usted? Bueno, yo empecé como en julio del año 22 y yo soy el principal gestor de las denuncias. Es decir, cuando se hablan de todas estas denuncias de fiscalía, yo soy, digamos, el cabeza originario, el que descubre, el que se va al campo, el que encuentra cosas, el que estudia, el que analiza y el que denuncia. Bueno, entonces, ¿qué me encontré yo? En el año 22, una institución, digamos, detenida en el tiempo, sin páginas, sin plan, el país no tenía un plan de envejecimiento, sin plan estratégico institucional, sin una visión, sin regulación, sin reglas, sin reglamentos, sin visitas y sin controles. Además me encontré giros de dinero en apariencia, voy a usar la palabra, improcedente, y a partir de ahí empecé a denunciar, ¿verdad? En mis 33 informes, por si gustan tenerlos. En esos 33 informes, incluso soy el principal gestor de denunciarlo a la Fiscalía, ¿verdad? Y está en proceso. Así que CONAPAM, luego de eso, Henry, cambió. Entonces fiscaliza, visita, hizo reglas, cambió convenios, etcétera. Ahora, don Norbert, usted me habla mucho del tema administrativo con respecto a finanzas, proyectos, decía usted, para canalizar denuncias, páginas, etcétera. Pero aquí la denuncia que se hizo fue muy, muy grave y creo que es un tema que nos debería preocupar a todos y es el maltrato a adultos mayores. Incluso decía en el momento de la denuncia hasta un adulto mayor fallecido por aparente familiar. Luego un proceso de análisis, dice no lo voy a cuidar más, ya sea porque no quiere o no puede, el Estado tiene que atenderlos. Y entonces hay un programa de abandono que la regla y la ley dice que solo puede trabajar CONAPAM con organizaciones de bienestar social. Voy a explicar esto, porque el Estado no tiene un solo hogar de ancianos, o sea, no tiene uno solo. Sí. Entonces tiene que apoyarse en alguien. Pero resulta que habían 500 personas en un solo lugar. Y entonces yo, como soy geriatra y ese tema es importante para mí, me voy a visitar el lugar y me encuentro que solo habían 4, don Henry. Sí. Y entonces, ¿dónde están el resto? El resto estaba en organizaciones de tercerización y nadie contaba eso, pero lo peor de todo, sin vigilancia. Uno de esos lugares que fuimos a visitar, las personas estaban abandonadas. Es decir, programa de abandono manejado por CONAPAM y un lugar y las personas abandonadas. Tuvimos que correr en 24 horas, reubicar a esas 54 personas para salvarles la vida.
Y entonces usted tiene razón, don Henry. Sí. ¿Qué está pasando? Claro. Horrible. Don Norbert, usted me regala 30 segundos, voy a cumplir un compromiso rápidamente y regreso con usted. ¿Está bien? No me cuelgue la comunicación. 629. Las noticias que no pueden esperar. A esta hora te ponemos en sintonía con lo que está pasando. Esto es Lo que hay que saber por Extra Radio. 6:29 de la mañana, 2 hermanos y el esposo de una de ellas son las víctimas mortales de incendio de una vivienda en Guatuso. Este lunes continúa la audiencia de medidas cautelares en el caso contra la presidenta de la Caja y sus directivos. Aguaceros de este fin de semana dejaron múltiples atenciones por inundaciones y personas atrapadas. Joven de 25 años fallece tras recibir varios impactos de bala en Nosara. Lo que hay que saber de este lunes 30 de septiembre. 9 minutos para las 7 de la mañana. Tengo un enredo yo esta mañana de lunes con el reloj. Ya estoy ubicado, poco a poco. Estamos conversando con don Norbert, quien era hasta hace poquito don Norbert Román, el exdirector del CONAPAM, y le estábamos preguntando precisamente con las denuncias que hacían desde el gobierno, y fue la denuncia que se puso precisamente en contra de la institución de abandono de adultos mayores y hasta la muerte incluso de uno de ellos, que es sumamente grave. Pero a mí, don Norbert, realmente me tiene impresionada el hecho que usted me diga que habían adultos mayores dentro del programa de abandono del CONAPAM, abandonados por el CONAPAM. Eso es lo que usted nos está señalando, ¿correcto? Eso es lo que yo estoy señalando. Hasta el momento que encontramos eso y giramos, me tocó a mí girar instrucciones de vigilancia. Esas 54 personas fueron rescatadas y reubicadas en lugares seguros. Pero antes de eso, se tenía hasta 6 años sin ninguna visita ni vigilancia, cero, don Henry, compañeros. Así de terrible. Ahora, don Norbert, más allá también de los cuidados que puedan recibir todas estas personas, que es, en efecto, lo más importante, está también un tema de presupuestos, y que yo creo que aquí también se nos encienden las alarmas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con algunos de estos centros que reciben a los adultos mayores, que siempre están con las puertas abiertas para recibir voluntariado, precisamente porque las manos ya no les alcanzan. Pero es que trabajan con las uñas también. O sea, presupuestos que uno dice, ¿cómo de aquí come toda esta gente? Y que básicamente subsisten de las ayudas que puedan recibir. Cuéntenos también un poco de eso, porque todo este abandono que usted señala va mucho también por ahí, cómo supervisar y fiscalizar de que las cosas se estén haciendo bien si tampoco hay un presupuesto para poder contratar, por ejemplo, a las personas que se necesitan o darle la infraestructura que requieren. Bueno, le voy a contar esto que también es de caerse de espalda. Cuando me tocó a mí hacer el cambio de 180 grados y no darles, hacer supervisión de fondos, rescatamos 6.000 millones de colones. Es decir, don Henry, rescatamos 6.000 millones en manos equivocadas, y eso se empezaron a hacer giros otra vez correctamente a las organizaciones de bienestar social, justo las que están con los dientes haciendo lo que pueden. ¿Qué pasaba? Que a los amigos o socios, organizaciones de bienestar social, no les estaba llegando los fondos porque estaban en otros lugares. ¿En cuáles? Y usted tiene razón. Estos que yo le llamo tercerización, que no sean de bienestar social, que no están siendo vigilados, que no están siendo cuidados. Y en mis 33 informes, después de hacer visitas récord, es decir, de visita 0, año 22, a visita 56 visitas en el año 23, encontramos una serie de irregularidades, no solamente en el uso de fondos, sino en el bienestar de las personas, la alimentación, la recreación, es decir, porque no es solo techo, ¿verdad? Es la dignidad del ser humano, un lugar sustituto. Don Norbert, solo para cerrar este capítulo, porque quiero que lo dejemos muy, muy claro. Usted dice, son 6.000 millones de colones rescatados de servicios de tercerización, que eran dineros que no correspondían, y quiero estar clara, eran dineros que no correspondían porque no estaban estos lugares inscritos ante el CONAPAM como centros de bienestar social y demás, es decir, se les estaba girando dinero a instituciones que ni siquiera estaban inscritas ante el CONAPAM, ¿es así? Correcto, en una tercerización, y la ley solo indica que se le puede girar recursos a
a organización que sea de bienestar social, que tenga sellos. La que más recibía ni siquiera tenía permiso de habilitación del Ministerio de Salud, ni tenía autorización del IMA. O sea, todo eso me encontré, don Henry. Así es terrible. Claro, ¿por qué razón, don Norbel? Y usted le pido un poquito de claridad en ese sentido también. ¿Por qué hace las denuncias ahora cuando lo sacan? ¿Por qué estando usted adentro no puso el grito en el cielo y dijo, aquí esto es un desastre, pero cuando ya le dicen usted no es más, comienza a destapar todas estas cosas? Bueno, no, las denuncias las puse yo, don Henry. La denuncia la puse yo en diciembre del año 22. Están en proceso. La doctora se está refiriendo a hechos que yo ya hice. Yo soy el principal actor de las denuncias. Ahora, no me toca a mí hacerlas públicas. Yo tengo la misión clara de cambiar el destino de los adultos mayores. ¿Por qué ahora se hace esto relevante? Eso se lo dejo más bien a su criterio y opinión. Pero lo relevante aquí es que la denuncia está desde el mismo momento en que yo me doy cuenta. No es que es ahorita. Estamos hablando de 2022. Diciembre de 2022. Don Norbel, con su salida, el Ministerio de Salud acogió la dirección de CONAPAN. Esto es un proyecto que se presentó posterior a su salida. Antes de su salida, ¿sabías sobre esta iniciativa, sobre este proyecto de que el Ministerio de Salud asumiera CONAPAN? Yo tengo un informe ahí final que rescata 33 informes y en mi punto número final, número 28, ahora se los comparto, indico que estando a la cabeza del Consejo, esto no se discutió, no se llevó al Consejo de discusión, no se llegó a un consenso, ni a una opinión de expertos, que en este caso el experto soy yo. Así que se desconoce, pero es una propuesta que los diputados tienen que, digamos, recibir y opinar y decidir. Muy bien, pues es obvio que cuando estamos hablando, incluso cuando estábamos presentando la entrevista, hablábamos de los adultos mayores como protagonistas de las noticias. No lo son, porque solamente es cuando se conocen algunas cifras de abandono, de esto que asumen que usted mismo decía, como una familia dice, mira, es que yo ya no lo voy a cuidar más, ya no puedo más, aquí se lo dejo, y es problema suyo y el Estado tiene que asumirlo. Pero además, cuando se presentan casos como el allanamiento de aquel hogar que fue noticia en mayo anterior y que ya quedó en el olvido como noticia, pues es obvio que cada vez que tengamos información en torno a la situación de los adultos mayores, queremos siempre compartirla con los oyentes. Así que, Norbel, cuanto tenga más información, cosas que podamos difundir, dar a conocer en nuestros micrófonos para que usted nos cuente. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día. Que me la vaya muy bien. Don Norbel Román, él fue director de CONAPAN esta mañana. Las 6 de la mañana.